FEMSA presenta Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Desde hace más de 130 años, en FEMSA trabajamos para generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tenemos presencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto este martes. Fíjense, estoy pensando, es el último Bote Pronto con Andrés Manuel López Obrador de presidente. ¿Por qué te pusiste de pie? Fíjate. ¿Qué? ¿Por qué te pusiste de pie? Ya se va, licenciado. Bueno. Sí, ya se va. Eso esperamos. Es el último Bote Pronto, ¿eh? Así es. Pero, No he escuchado las golondrinas De la para primer- ambientar. Por cierto, no De lo la hemos primera decidido, época. pero yo creo que no podemos hacer en martes Bote Pronto, ¿no? El próximo martes. Pero bueno, ya se los avisaré. Es día de guardar. No, porque vamos a estar a la mitad del discurso, del evento. Ya veremos si lo hacemos más tarde. Es día Si festivo. lo hacemos el miércoles, ya veremos qué hacemos, ¿no? Sí, es probable que lo porque- tengamos que hacer el miércoles. Exactamente. Ese es un aviso para quien viene. Pero en fin, a ver, yo creo que tenemos que empezar hoy hablando de lo que sucedió el fin de semana, que es la nueva dirección en el partido hegemónico en el país, en el que más estados gobierna, en el que tiene mayorías calificadas en las dos cámaras federales, mayoría de congresos y la presidencia. No es poca cosa que ahí cambie una dirección. Luisa María Alcalde, Andrés Manuel López Beltrán, y hay alguien que se me olvida el nombre, con todo respeto y perdón, a la Secretaría de Organización. Bueno, un tercero de Andrés Manuel López Obrador, o sea, una tercera persona que puso ahí. Sí, ¿no? Sí. O sea, se evitó cualquier tipo de equilibrio, rejuego, ¿Pero qué? A ver. balance. Pero mi pregunta es esta. Déjenme hacer un poquito de historia porque tengo la edad. En el PRI siempre mandó el presidente. El presidente en funciones Sine qua non. sine qua non. Los partidos hegemónicos así funcionaban. Y sí había grillas y tal, pero nunca públicas, nunca, ¿no? Bueno, mataron un candidato una vez. Pero no, Un secretario no de género. bueno. Ay, Dios Sí, mío. bueno, si hay antecedentes. Lo malo de la memoria. O sea, lo mató un asesino solitario, no Genaro García Luna. Deja de oír las mañaneras. Eso me la perdí, esa mañana me la perdí. ¿Quién manda en Morena hoy en día cuando ves la nueva estructura? ¿Y qué va a pasar en Morena con una presidenta que no es López Obrador? No quiero hablar mal de Claudia, pero no es el fundador, el líder, el que le puso el nombre, el que hizo eso, el que todo eso. ¿Quién manda en Morena? Luisa María Alcalde. Carolina Rangel es el nombre de la secretaria general y no mandan ellas dos. No Carolina- creo que vayan a mandar ellas dos. ¿Luisa María tampoco? No, me ¿Andy? parece que no. Y creo, Andy sí. Ahora que decía Carlos que por qué no hay golondrinas, pues creo que no hay golondrinas porque no vamos a dejar de hablar de Andrés Manuel López Es como Obrador. Juan Gabriel sigue Exacto. llenando los zócalos Exacto. y las plazas así. Pero igualito. ya ni en persona, ya una película sobre Exacto, él. Juan Gabriel. O sea, y además está dicho con toda claridad, ¿no? El fin de semana, una de las cosas que María Luisa Alcalde va a hacer es cuidar el legado. Entonces, lo que Andrés Manuel López Obrador siempre ha pensado, lo que Andrés Manuel López Obrador siempre ha dicho, los planes concretos de Andrés Manuel López Obrador, los que ejecutó durante su sexenio y los que no pudo ejecutar durante su sexenio y que serán culminados en el sexenio que viene, pues es el eje y la columna vertebral de ese partido. Entonces sigue mandando él, yo diría directa e indirectamente. Pero ¿en serio es tan fácil eso? A ver, te pongo un ejemplo. Por ahí salió que Rocío Nale le dijo, oigan, si Yunes de verdad se sienta ahí, después de que lleva no sé cuántos años, ¿no? Molestándome, a ver qué onda. Leo algunos... Pues no dijo a ver qué onda, dijo me salgo de Exacto. Morena. No, leo algunos comentarios de gente, pues que entre otras cosas es muy cercana a la formación, que dice esto de Luisa María Alcalde horrible porque las alcaldes son horribles, o Martí Batres, ¿no? Guácala. Es decir, esos líos no existían
o por lo menos se los guardaban cuando había un líder del tamaño de López Obrador. Y yo lo que pienso es que pues esos líos van a, ¿no? Es decir, la ausencia de un líder de ese tamaño va a ser que ahí ese va a ser el reto de la nueva presidenta o de Luisa María o de no sé de quién, Carlos, ¿no? No existían quizá porque el poder sí recaía en el Estado mexicano y estaba depositado en la persona del presidente durante exactamente 6 años. Pero al día siguiente de que concluía su sexenio, sí se iba a su casa. Entonces, o más lejos que su casa. Intentaba dejar todo medio arreglado, sí, ¿no? Sí, pero ya no seguía, digamos, interviniendo de manera cotidiana. Entonces, esa es una gran diferencia. Hoy el poder no recae en el Estado mexicano. Hoy el poder recae en una persona. Esa es la gran diferencia. Y yo creo que es interesante lo que plantea María, administrar el legado. Y al mismo tiempo, ¿el legado qué es? Pues es el obradorismo. Pero al mismo tiempo yo me pregunto, ¿cómo es que hemos visto tantas veces en las últimas semanas que dirigentes que tronaban contra la militarización cuando estaban en el PRD hoy la aplauden? ¿Cómo hemos visto que dirigentes que hoy aplauden la destrucción del Poder Judicial o la eliminación o su subrogación, captura, control político, defendían la división de poderes? Es decir, el obradorismo en buena medida tiene que ver con la concentración del poder en una sola persona. Y esa persona puede cambiar de parecer, puede hallarle virtudes a lo que hoy está preñado de defectos o a la inversa. Entonces, tampoco es que tengamos un cuerpo coherente, un pensamiento fundado, arraigado, etcétera, sino que la consigna principal es que el poder se concentra en una sola persona. A mí me llama mucho la atención que estas palabras que hemos repetido muchas veces, la palabra transición, no hubo transición. No hubo un fondo que le dejara Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum, como Enrique Peña Nieto le dejó 150 millones de pesos a él, a López Obrador. Oye, aquí está un dinerito para que se cumplan las tareas de la transición. Hasta donde yo me enteré, ustedes corríjanme, Andrés Manuel López Obrador no nombró a un comité de transición que operara con el equipo que iba llegando de Claudia Sheinbaum. Porque son del mismo equipo, ¿no? Tampoco se necesita. No, eran del mismo partido durante el PRI. Sí. Eran del mismo partido durante el PRI. Y nombraban un comité de transición. No, lo que yo quiero decir es que efectivamente la tarea es administrar el legado. Y también creo que es alimentar de una u otra manera el hecho de que este es un proyecto que debe de tener permanencia en el tiempo. Salvador Camarena, ahora sí. Estamos hablando de 3 cosas. Por cierto, coincido con Carlos, aunque creo que sí hubo una reunión, aunque fuera para la foto, de ponerse de acuerdo cómo iban a hacer el traslado de las funciones. Sin lana, porque en estricto sentido, ahora sí que hay un gabinete de transición, continuidad. Entonces, pero sí hubo una foto ahí, sí hubo un trámite al que le pusieron palomita. Pero tienes razón, es decir, si lo revisamos ya estos 4 meses, pues no hubo transición, literalmente en eso coincido. Pero estamos hablando de 3 cosas. Estamos hablando de gobierno, de poder y pues de la construcción de un nuevo sistema. Carlos dice, y creo que lo dice correctamente, hoy el poder en este país reside solo en una persona, que puede encontrarle hoy defectos a lo que antes le encontraba virtudes y viceversa. Cito a Carlos Heredia. La gran duda es qué va a pasar el 1 de octubre en la noche. Exacto. O el 2 de octubre en la mañana, y a partir de ahí, es decir, el poder se traslada a la presidenta legítima, que es la triunfadora de un proceso pues, con sus defectos, pero tampoco tan lejano a los que hemos tenido, que hemos considerado democráticos, o no se traslada. Primera cosa, porque ella sí va a ser la encargada del gobierno.
Es decir, Sí. Sí. tiene que administrar la burocracia. No, y el poder se traslada porque el ejercicio de los presupuestos, el tal, de las el Fuerzas tal, Armadas. de las Fuerzas Armadas sí depende de ella. Sí va a depender de Y ella. eso es poder. Exacto, de la firma, Exacto. el mismo símbolo que veremos el martes, el día que no estaremos aquí con ustedes, porque estaremos pegados a la televisión, igual que ustedes, ver ese momento histórico donde se le traslada a la banda presidencial, un rito, pues evidentemente que se repite cada 6 años. Qué bueno. Bueno, entonces primero, poder, duda. ¿Cuánto del poder se va a trasladar a la que va a estar encargada del gobierno? Y lo que tú decías, Carlos, y a la hora que ocurre todo eso, que tradicionalmente en el sistema político mexicano medio funcionaba con esto de la regla sexenal de que el que ya bailó se sienta y se va, y si intenta, pues lo agarran a periodicazos o lo mandan a las Islas Fiji o lo que sea. Todo ese folclore que vimos con los priistas, bueno, eso es una gran incógnita hoy. Eso. Porque en efecto, Andrés Manuel, por otro lado, al ostentar y detentar, es decir, legítima y con algunas cosas ilegítimas, el poder, también tenía esa capacidad de control dentro de su movimiento, que ahora los batres van a decir, viene la mía, o los que están en la Ciudad de México, que se autodefinen como la trinchera Sí. para cuidar que Claudia no se le vaya a ocurrir poner a Omar García Harfuch en 6 años. O sea, que aquí van a cuidar A eso me refiero en un la poco. capital la pureza del movimiento, porque estos sí vienen de abajo y no estos que de repente están incorporando a otros que vienen de otros lados. Esas pugnas van a aflorar. Entonces, la ecuación tiene estos 3 elementos y no sabemos cuánto de la presidenta va a hacerse sentir. A mí me queda muy claro en las cuestiones de gobierno, ella trae una cosa muy preparada para los 100 primeros días, a pesar de que le secuestraron estos 4 meses, ha podido trabajar en lo que quiere plantearle al país en el arranque de su gobierno. Ya le mandó señales a su partido de, oigan, no seamos un partido de Estado, les dijo el fin de semana. Sí, sí. O sea, pero ¿qué quiere el partido y quién gobierna ese partido? Andrés Manuel López Beltrán solo va a poder gobernar ese partido, y lo que gobierna ese partido va a ser a favor de Claudia o en contradicción con Claudia. Se va a poner bien interesante todos los boteprontos que vamos a tener los próximos 6 años. Claro, porque en la medida que creces, ¿no? ¿Qué tienen? ¿24 gobernadores? 25, creo. 25, 24 más la 24. capital. Pues perdón, no todos van a estar de acuerdo en las mismas cosas. Y muchos van a levantar la Sí. mano y van a decir yo por acá y yo por allá, Sí, ¿no? sí, Y sí. los gobernadores tienen su poder. ¿O por qué le diste a aquel y a mí no me ¿Y diste? por qué le diste tal y cual? Oye, pero somos de Morena y esto lo decide la presidenta. A lo mejor no, eso lo decía el presidente, eso lo decidía el presidente, ¿no? No sé si me toca a mí, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Y eso en diputados y en senadores y en negociaciones con el Verde y el PT, en todo eso, ¿no? No, Salvador dice, ¿cuánto del poder se le va a trasladar a Claudia Sheinbaum? No sabemos cuánto. Lo que sí sabemos es que no todo. Exacto. Ah. Sí. Sí. No, Eso habría que coincidir en eso. No todo. No todo, No como era tradicional. exactamente. O sea, lo que pasaba en los sexenios tradicionales sería muy raro que pasara en este. No. Bueno, No. sí, porque tenemos transiciones un poco complicadas, ¿verdad? Fiji, ¿qué dijo Fiji? Sí, así El hermano de otro en la cárcel. Exacto. ¿No? Y ese otro en Irlanda varios años. Exactamente, ¿no? A López Portillo le fue un poco mejor ahí, ¿no? Sí, él se metió en La otros columna problemas, del perro. Pero Él se fue a encerrar pero a la no podía colina, salir, exacto. con Sasha, y dijo, ya, yo- Solo le ladraban. Yo aquí Bueno, con pero Sasha. no está mal, ¿eh? no está mal. Ese eso fue el sí. único que medianamente le fue bien, No, a ¿no? don Miguel que le dieron el Fondo de Don Cultura Miguel, el Fondo de Económica y Cultura podía Económica. caminar por ahí Sí. por Coyoacán. Pero los otros allá, Carlos Heredia. Bueno, el ministro Juan Luis González Alcántara, promovido, designado por Andrés Manuel López Obrador a la Suprema Corte, consideró necesario decir: no estamos en una monarquía hereditaria. El propio Andrés Manuel López Beltrán consideró necesario aclarar que el relevo es Claudia, no es él. Y bueno, Explicación no pedida, ¿verdad? bueno, digamos, él lo dijo. O sea, hasta ahí lo pongo. Entonces, yo creo que es muy certera, María, decir, no sabemos cuánto, pero sabemos que no es todo.
Y qué tanto es tantito y qué tanto es poco, qué tanto es mucho, no sabemos. Yo creo que está por escribirse esto. Y entonces los escenarios que yo veo para Claudia Sheinbaum es: escenario 1, Andrés Manuel López Obrador el 30 de septiembre a las 12 de la noche en Palacio Nacional entrega el gobierno y no vuelve a hablar y no vuelve a decir y no vuelve a operar y no vuelve a aparecer. Ese escenario yo lo descarto, pero bueno, lo pongo sobre la mesa. Escenario 2. Escenario 2. Claudia Sheinbaum Pardo decide que necesita a Andrés Manuel López Obrador para gobernar. Que lo necesita porque el proyecto lo hizo él. Porque el proyecto, diría más, es él. Entonces lo necesita, no te vayas, necesito que tú me apoyes, asesores, etcétera, pero se encuentra con esta ley de la política de que el poder no es divisible. Bueno, entonces a ver qué pasa. Escenario 3. Claudia Sheinbaum decide confrontar a López Obrador. Ese también lo descarto. Entonces nos quedamos con el de en medio. O sea, ¿qué tanto? ¿Qué tanto? No sé. Me gustó la expresión de Camarena para acabar con tu escenario 2. Vamos, déjame copiar tu esquema y vamos a escenario 4. Escenario 4. Escenario 4. Claudia tiene la gran, enorme responsabilidad del gobierno antes que nada. Es decir, este es un país y tiene una serie de problemas y de complejidades. Ella es muy consciente y ya tiene mucho más clara la película. Y necesita el poder para enfrentar esas dinámicas. Sí. Mientras más poder, no hay garantía, pero es posible que más fácilmente pueda tener recursos para enfrentar el reto. Sería tristísimo tu escenario 2, de verdad sería tristísimo por ella, por su carrera, por lo que significó su triunfo. Que ella decida que necesita a Andrés Manuel sería catastrófico en términos, yo creo, políticos. Bueno, ojalá no ocurra. Pero el 4 es que, como todos los presidentes, ahí sí, de la anterior época, ante problemas muy específicos diga, necesito hacer esto. No es lo que quisiera. No me lo planteé. No lo buscaba. Zedillo nunca tuvo en el plan, hasta donde yo sé y he leído, el 1 de diciembre, cuando tomó posesión, meter a la cárcel al hermano del presidente Salinas. Nunca lo tuvo. Y llegó un día que las cosas se alinearon o desalinearon de tal manera, para ser más exactos, que eso fue lo que tuvo a mano. Y así hay muchas otras historias en nuestra bonita tragicomedia sexenal, como le diría José Agustín. Pero, en todo caso, creo que veremos un escenario 4. Ella va a necesitar que en el partido se sepa que, aunque ella ya no milita ahí, es muy clara que necesita que haya un control que no le meta más problemas a su gobierno. Y entonces que se sepa que ella manda incluso sin estar ahí, como era antes. Y se va a necesitar que la sombra del presidente se vaya disipando armónicamente, porque de otra manera ella no va a poder gobernar. Si ella no va por ese escenario 4, vamos a tener una administración muy complicada para todos. No nada más para ella, para todos. Necesitamos que la presidenta se llame Claudia Sheinbaum Pardo, ejerza como tal, y que sí, el ideario estará ahí, como decía María, sí es obradorista, sí tiene esa vocación por las mismas, pulsiones ideológicas, qué bueno, pero va a tener problemas muy concretos que va a decir, para esto necesito... Espero fervientemente el escenario 4. No, pues es que si no, no hay de otra. Yo creo que es que hay cosas... Espero que así. Creo que lo que Salvador dice, y en esto de acuerdo, que la realidad se va a imponer. Se le va a imponer. La realidad. No, tampoco son excluyentes, ¿no? A lo mejor tenemos una combinación de estos escenarios en distintos momentos del gobierno. Sí, en distintos tiempos. Quien espere que el día 2 ya... No. Exacto. El sexenio, alguien me dijo por ahí, no, ya estamos esperando que el sexenio, a lo mejor el 1 de marzo del año que viene. Primero déjame quitarme cosas. Gracias, María Scherer. Gracias, Carlos Heredia. Un gusto. Salvador Camarena. Nos encontramos la semana que entra. Que tengan buena semana. Les avisamos que la próxima semana vamos a salir un poco más tarde, porque queremos ver todo lo que va a suceder, tanto el último día de septiembre como el primer día de octubre. Soy Carlos Puch, que les vaya muy bien, así como suena.mx, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast, ahí nos escuchamos. FEMSA presentó Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Visítanos en FEMSA.com y en fundacionfemsa.org.
Así como suena, y FEMSA presentaron Bote Pronto, un debate sobre la marcha. La dirección editorial es de María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo, y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en asícomosuena.mx, en Google Podcasts, en iTunes, en Spotify, en Deezer, en Amazon Music o allá donde usted escuche sus podcasts.